¿Qué tal, amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos contestando una pregunta sobre la procedencia de Jesús y la procedencia del Espíritu Santo. Me citaron varios versículos, específicamente estos versículos que están aquí: Juan 7:29, Juan 8:42, Juan 16:27 y 28 y Juan 15:26. Me pidieron de favor que los explicara y que les dijera, fueron dos personas, desde el texto griego, qué significan esas expresiones. Porque ellos hablaron con una persona que les dijo que esas expresiones significaban que Cristo vino de adentro del Padre, que salió de adentro del Padre, que estaba en el seno del Padre y que el Padre lo dio a luz, lo generó, lo produjo. Entonces él me decía, uno de ellos me decía, no fue que lo creó, sino que lo generó. Es la misma cosa, que lo sacó de adentro de él, como sacó Dios a Eva de la costilla de Adán, que lo engendró de esa forma. No lo creo, lo engendró, me decía. Yo le decía, es el mismo perro con otro collar. Usted está diciendo que Cristo tuvo origen. Veamos qué dicen esos versículos al respecto, específicamente sobre lo que usted quiere que estos versículos digan. Y leímos Juan 7:29. Aquí Jesús estaba hablando con un grupo de personas en Jerusalén que lo buscaban. Decían, no es este a quien buscan para matarle, decían algunos, ¿verdad? Entonces, mirad, decían otros, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido los gobernantes de Israel que verdaderamente este es el Cristo. Pero nosotros sabemos de dónde es, decían ellos. Mas cuando ven el Cristo, o sea, el Mesías, nadie sabrá de dónde es, de dónde proviene. Jesús estaba escuchando. Entonces Jesús le dijo a ellos, a mí me conocéis, dice en el versículo 28, y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Palabras duras. Y en el 29 dice, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces una de las dos personas me decía, Rafael, ¿se da cuenta? Él procede de adentro del Padre. Le dije, vamos a ver el texto griego rapidito. No voy a ver todo el versículo porque nos estaríamos aquí consumiendo con el tiempo y no me gusta hacer programas largos. Vamos a tomar la parte pertinente del versículo y analizarla brevemente. Par, autu, eimi. Del lado de él soy. O sea, Jesús está diciendo a los discípulos, a estas personas y a los discípulos que estaban allí también, del lado de él soy. Ustedes no conocen al Padre, yo lo conozco, porque del lado de él soy. Yo estaba al lado de él. Yo le conozco experimentalmente. Le conozco personalmente. Yo soy su hijo y vine del lado. Par es una contracción de pará, que significa al lado de. Él vino del lado del Padre, lo que implica que él compartía el trono con el Padre. Él no salió adentro del Padre. Él salió del lado del Padre, de la diestra de Dios. Y cuando ascendió, volvió a sentarse en su lugar, a la diestra de Dios. Juan 8:42 es el otro. Y aquí dice lo siguiente. Jesús está hablando con los fariseos, que eran malos. Le perseguían, le criticaban, le atacaban constantemente. Donde quiera que estaba Jesús, se infiltraban y allí empezaban a injuriarle y a hacerle preguntas capciosas para ver si lo hacían quedar en ridículo ante el pueblo. Y hacían ridículo ellos, porque Jesús sabía lo que ellos iban a preguntar, sabía con qué intención venían ellos y les contestaba muy acertadamente como un escrito está, y los dejaba silenciados. Así que entonces Jesús le dice a ellos, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre el diablo. Vuestro padre no es Dios. Dios es mi padre, pero el padre de ustedes es el diablo. Y en el versículo 42, entonces Jesús les dijo, si fuese Dios vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esto me acuerdo de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, se envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino del lado del Padre para darle a conocer. Así que aquí la parte que me interesa es, yo de Dios he salido. Y me dice una de las personas, ¿y cómo te explicas sobre esa expresión? Y yo de Dios he salido. Le dije, vamos al texto griego. Gar, ek, tu, theu, exelton.
ese versículo tiene dos palabritas bien interesantes, ek y excelton. Esta palabra, esta ek, implica dirección. Esta es la casa, lo que decimos ek es hacia afuera, saliendo de la casa. Hey, eis es entrando, pero ek es saliendo. Y excelton implica lo mismo, salir, proceder de ese lugar. Entonces, Jesús está diciendo, y yo, y de Dios, implicando una posición geográfica, de Dios, tu theú en genitivo, de Dios, salí, excelton, implicando dirección. O sea, si yo estaba aquí, él estaba con Dios y salió de allí, hacia acá. De allí Dios lo envió, desde su trono, porque estaba al lado de Dios. Al lado de Dios. Y entonces el versículo que le sigue es Juan capítulo 16 y versículo 27. Dice allí lo siguiente. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es interesante que yo estoy leyendo aquí la revisión Reina Valera revisada del año 1977 y en el margen hay una nota con un numerito 2. Ese numerito 2 aparece aquí en la palabra salí y significa de junto a Dios, literalmente dice allí. Literalmente de junto a Dios. Vamos a ser cierto. Este versículo dice ego para thu theú excelton. Yo del lado para, igual que aquí está en una contracción par, es lo mismo que para. Yo ego para del lado del Padre salí. Lo mismo, Cristo no estaba dentro del Padre. Estaba al lado derecho del Padre, compartiendo el trono con el Padre, y desde allí vino a la tierra. Él se sometió voluntariamente. En el pasado programa, quiero que lo vean, la sumisión de Jesús, la kenosis de Jesús, como él voluntariamente, mediante la agencia del Espíritu Santo, según Hebreos 9:14, se sometió voluntariamente al Padre para ser nuestro sustituto. Y bajó. Y se sometió al Padre como se somete un esclavo a su amo, para obedecerle. Vino para hacer la voluntad de Dios, para mostrarnos el amor de Dios y mostrarnos un ejemplo a seguir también. Si tú dices que eres de Cristo, compórtate como Cristo. No te comportes como los mundanos. Próximo versículo. Versículo 28, aquí mismito en Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Así que aquí entonces, nuevamente, dice salí del Padre. El 28. Excelton para tu patros. Salí del lado del Padre. Así que ¿de dónde vino Cristo? Del lado del Padre. Así que aquí tenemos evidencia bíblica clara y contundente que nos dice que Cristo no fue generado, no fue producido. Él vino del lado del Padre. Él estaba junto al Padre por toda la eternidad. En el principio, cuando todo dio comienzo, ya él estaba allí junto al Padre, dice Juan 1:1. ¿Ok? Y entonces él salió del lado del Padre. Vino a la tierra. Cumplió su misión y regresó a la diestra del Padre, según Hebreos capítulo 1 y versículo 3 y varios versículos más que aparecen en la Biblia. Pero veamos otro versículo bien interesante. ¿Y qué del Espíritu Santo? Me preguntó la otra persona. Le dije, leamos Juan capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Aquí hay dos expresiones del Padre, y es interesante que nuevamente la revisión Reina Valera 1977, cuando dice del Padre, dice de junto al Padre, literalmente dice. Así que aquí hay dos palabras bien interesantes. Pero me llama la atención la segunda frase. Ho para tu patros. Esta expresión para
para del lado del Padre nuevamente. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Vino también del lado del Padre, no de adentro del Padre. No, porque es que el Hijo lo sopló. Después de la resurrección, el Hijo sopló el Espíritu Santo y le dijo, ahí está, recibiste el Espíritu Santo. Esa expresión soplar significa otorgar, dar, ofrecer. En el momento de la resurrección, en ese momento, ellos no creían en Jesús. Ellos, si fueran otros, si hubieran creído, ese domingo, que era el tercer día, después de su muerte, hubieran ido al sepulcro a darle la bienvenida, a esperar que resucitara. Pero no fue así. 2 se fueron camino de Maús. 1 se ahorcó. Y los otros 9, estaban en el aposento alto. Y Tomás no sabía para dónde cogió. Así que entonces, cuando estaban ya los 12 juntos y creyeron, y tocaron y palparon a Jesús, creyeron. Y en el Evangelio de Juan capítulo 20, dice que como resultado de haber creído, Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos antes eran hombres que peleaban entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Hasta el punto que hubo contiendas entre ellos por eso. Jesús los invitaba a orar y se quedaban dormidos. Y constantemente había trifulcas entre ellos. Pero a partir de ese momento en que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, o sea, les otorgó, les dio el Espíritu Santo, hubo un cambio. Usted lo va a llegar al aposento alto, unánimes, juntos y en oración. Eso es el Espíritu Santo con los creyentes. Los une en uno. Son uno. Y son individuos de oración. Son personas de oración. Y que trabajan en perfecta unidad. No como perros y gatos como lo eran antes. Eso hace el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vino del lado del Padre. Vino del lado del Padre, según el libro de Juan capítulo 15 y versículo 26. Jesús envió del Padre al Espíritu, o sea, del lado del Padre, y dice que el Espíritu Santo procede del Padre y que él dará testimonio acerca de Jesús. Así que tanto Jesús como el Espíritu Santo vinieron de aquí, de para tú, patros, del lado del Padre. Y como les dije en un programa anterior, Cristo vino a la tierra, cumplió su misión, ascendió y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. A diferencia, el Espíritu Santo bajó del lado del Padre a hacer un trabajo en la tierra y no subió, se quedó aquí con nosotros. Según Juan 14:26, para siempre. El Espíritu Santo se quedó con nosotros y nos convirtió en su templo. Somos templo del Espíritu Santo. Tanto nos ama el Espíritu Santo que se quedó con nosotros. Con razón en Romanos 15:30 el apóstol Pablo habla del amor del Espíritu, de un amor del que nunca se habla. Tanto nos ama el Espíritu que vino y se quedó con nosotros, no por unos días, no por 33 años, sino para siempre. Qué maravilloso. Qué poco se habla del Espíritu Santo y de su labor en nuestras vidas. Es mi deseo de oración en este programa que tú reconozcas cómo Cristo y el Espíritu Santo abandonaron su trono para venir a buscarte, para venir a hacer un trabajo de restauración y de salvación para ti. No los rechaces. Ellos lo dejaron todo por ti. ¿Qué tú estás dispuesto a dejar por Jesús? Es mi deseo de oración que tú le abras tu corazón a Jesús y permita que el Espíritu Santo obre en tu vida y en tu ser. Que Dios te bendiga y te guarde.